10:46 está el señor Fernando Mele con su columna de biografía. Estoy viendo mucho mensaje también, mucho mensaje también. Fernando, buen día. Un detalle, lo digo, parece que hablo en sánscrito. No dije que están mal las medidas de fuerza. Lo que dije es que cuando las medidas de fuerza son repetidas y exageradas, cambian el foco y se mira más sobre el reclamante que sobre el reclamado. Claro. Porque hay rechazo en la opinión pública, sí. Eso es lo que dijimos. Mañana vamos a hacer en sánscrito el programa, a lo mejor entiende más. Fernando. Buenos días. Sí, buenos días. No se enojen, que está lindo el día afuera y todo. ¿No? Por favor, está divino, está levantando el calorcito como nos gusta a nosotros. Esa. Vamos a hablar hoy de uno de los personajes más importantes de la cultura argentina, sin embargo, no era argentino. Vamos a hablar de Charles Romuald Gardés. Dios, entramos en la polémica. Como dijo Mauro Díaz, Gardel. O Carlos Gardel. Más fácil, ¿no? Nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. O en Tacuarembó, Uruguay, ese mismo día de 1887, que es más o menos lo mismo, ¿no? Eso lo dijo el Mono Navarro Montoya cuando fue a jugar a Tacuarembó. Claro. Claramente. También. Y bueno, está bien. Vivió en Toulouse. Claro. Porque no podía decir yo de chiquito era hincha de este club. Claro. Acá nació Gardel. Las dos versiones, una de ellas dice que nació en 1887 en Uruguay. Sí. Ambas coinciden en el 11 de diciembre como fecha. Bueno, ya está. El 11 nació seguro. Sí, eso es seguro. De hecho, es el día del tango, ese día en homenaje a él. Yo fui a la casa natal, donde está la placa. No sabemos cuál es la en casa. Toulouse. Pero vive gente, no puedes entrar. Llegas hasta la puerta, sacas la foto. ¿Nació ahí o nació en Uruguay? No sabemos. Sí, ahí hay una placa que dice que nació ahí. Bueno, la versión más aceptada es que nació en Francia, que su padre lo abandonó incluso antes que él nazca. Esto cualquiera de las versiones lo reafirma. Y su madre inmigró de Francia a la Argentina cuando él era apenas un niño. Su madre, Marie Berthe Gardés, o Berta Gardés, como se traduciría su nombre al español. La versión uruguayista dice que la madre inmigró y adoptó a Gardel y después tuvo otro hijo que sí se llamaba Charles. 3 años después. Muy complicado. Lo cierto es que se crió junto a su madre en habitaciones de conventillos en el barrio de Abasto, en el que funcionaba el recientemente inaugurado Mercado Central, y el pibe correteaba por ahí y decían era bastante... Inquieto, sí, me gustó la palabra. En el colegio primario fue compañero de coro de Seferino Namuncurá. ¿Qué tal? Mirá. Futuro beato de nuestro país. Poco se sabe de su infancia. Supongo que tuvo algunos problemitas ahí con la policía, esto que decíamos. ¿O Seferino? No, Gardel. Claro, va a ser santo, no. Olvídate que tenga algún problema. Y hay algunas cosas que lo mencionan, unos prontuarios, algunas huellas dactilares que se lo ha identificado con él. Ahora veremos por qué. Su madre era planchadora y muchas veces trabajaba para teatros. Si era planchadora, esto va a la tirada que puede ser uruguaya, ¿no? Se meterá plancha. Claro. Ahí podría ser, sí. ¿Por qué no? Vivían ahí cerca de los teatros de la calle Corrientes y la madre trabajaba planchando para algunos teatros, por lo que el pibe empieza a meterse un poco en el circuito del teatro. Uno de sus primeros trabajos, de hecho, fue el de ser aplaudidor en los teatros. Lo contrataban para ir a las obras y aplaudir. Nada más. Después trabajó como utilero, fue extra en alguna obra y luego sería tramoyista. ¿Quién era el tramoyista? ¿O es el tramoyista? El que maneja la tramoya. La tramoya es todo el aparataje que levanta y baja las escenografías de las distintas obras de teatro. Alrededor de 1905... ya era grande, ya tenía más de... Decimos, poco se sabe de su infancia. 1905 cuando se fundó Boca. Cuando se fundó Boca. Hoy es el aniversario, así es. En 1905, ya tenía sus cuantos añitos, el pibe, empezó a frecuentar un café. El café de los hermanos Traverso. Que los hermanos... María. No. Y el jugador. No, el 5 de Boca. No eran deportistas, sino que también regenteaban a muchos personajes de la política de el entonces Partido Autonomista Nacional, por lo que Gardel también empezó a cantar a estos 15, 16 años que tenía en
en el comité, digamos, del Partido Autonomista Nacional. En esa época los cantantes no se cantaban, no existía el tango como canción todavía. El tango era puramente instrumental. Sí cantaban en un modo medio recitado como de payada, como si fuera algo medio como de folclore, lo que posteriormente se llamaría el folclore. Tenía una gran voz, Gardel, pero era muy malo improvisando. Por lo tanto, todavía no se destacaba. El Partido Autonomista Nacional, que era el partido de Julio Argentino Roca. De Roca, exactamente. Super figura. Durante esta primera época, decíamos, no se cantaba el tango, sí bailaba tango Gardel muy bien, cantaba payadas, cantaba canciones camperas, cantaba algunas canzonetas italianas y un poquito de ópera, iba mezclando algunos géneros, y de ahí derivaría un poco el cantar del tango. En 1911 formó dúo con el uruguayo José Razzano, que sería su compañero durante mucho tiempo, también cantante, y comenzaron a presentarse en algunos cafetines de Buenos Aires. Al año siguiente lo contrata la representación argentina de Columbia Records para grabar 7 discos dobles, por supuesto, cada disco tenía una canción de cada lado, y en esa época se le llamaba música de estilo a estos ritmos camperos y rurales. Por eso, cuando se buscan estos archivos, dice género de canción, estilo. Canción de estilo es la canción campera, la canción rural, lo que después se denominaría folclore. De esas 14 canciones se destacan Mi Madre Querida, que era como de su maestro en la disciplina de la payada, que era José Bettinotti, y unos 6 poemas musicalizados por Andrés Cepeda, escritos por Andrés Cepeda, musicalizados por Gardel. Andrés Cepeda era anarquista y homosexual, se peleaba con la policía a piedrazos en la década de 1900. Imaginemos en aquel entonces la cantidad de tiempo que habría estado preso este hombre. Escribía todo desde la cárcel. El señor había muerto 2 años antes de que edite Gardel sus discos. Sin embargo, estas grabaciones no tuvieron mucho éxito y estuvo unos cuantos años sin grabar. El dúo Gardel-Razzano comienza a tener un poco de difusión en la ciudad de Buenos Aires y es contratado desde Montevideo. Les va muy bien, los reciben en radio, los llevan a desayunar, empapelan todo Montevideo diciendo que venía este dúo, y de Uruguay les dicen, bueno, los invitamos también a cantar en Brasil. Pero Gardel no tenía documentos. Había tenido desde siempre problemas, que cuando vino la madre, con no los sabíamos documentos, si era uruguayo, argentino, no sabíamos de dónde había nacido, imaginemos si tenía documentos. Entonces decidió falsificarse uno, diciendo ahí que había nacido en Tacuarembó, por esto también esta teoría. Y cuando está yendo a Brasil es detenido. Señor, este documento es bastante turbio. Este documento no es verídico. Se realizó una investigación y decretaron o descubrieron que Gardel había hecho algunas estafas con el cuento del tío. En su juventud. Iba a un bar, caía a un bar. Ya te digo, es Argentina. Es Argentina. No busquen más. Caía a un bar durante más de alguna ocasión y se ponía a hablar con alguno. Le presentaba unos documentos que decía que había heredado una millonada en una provincia del interior, pero que no tenía guita para ir a buscarlo. Entonces, hagamos una cosa, vos me prestás la guita para el transporte, para ir a buscar todo, para pagarle al abogado, todo qué sé yo, y después yo te devuelvo con algunos intereses porque mirá la fortuna que estoy cobrando. Olvídate, por supuesto, nunca más. Estos antecedentes... La gastaba en gomina. Estos antecedentes criminales le impedirían años después a la avenida Corrientes ser llamada Carlos Gardel cuando así se lo propusieron. Vamos a ponerle Gardel a la calle Corrientes. Y con estos antecedentes no vamos a poder. Bueno. Igual, hay cada nombre, yo pensaba, cada nombre de cada uno que ha hecho tantas cosas en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que justo Gardel. En la noche del 10 de diciembre de ninguna calle que yo me acuerdo, no sé si debe haber, ¿no? Sí, me parece que sí. Acá hay un paseo, hay un pasaje Carlos Gardel, no sé si en la calle. Hay una estación de subte. Una estación de subte también, sí. El 10 de diciembre de 1915... En el Abasto, calle Carlos Gardel tengo acá. Es un pasaje, creo, no es una calle. Y acá creo que la 121 se llama Gardel, creo. ¿Ah, sí? Creo. Eso sí que no lo sé. El 10 de diciembre de 1915 festejaba su cumpleaños, cumplía el 11, la noche anterior, festejaba su cumpleaños en un salón del barrio de La Recoleta, cuando en un confuso episodio recibe un disparo. ¿Nos quedamos con esto? Acordémonos de este momento, por favor, porque recibe un disparo cuando cumple 25. En su cumpleaños número 25. Una cosa muy habitual, ¿no? Que en tu cumpleaños te peguen un tiro, ¿por qué no? A la salida. ¿A quién no le pasa? A la salida aparece uno y te pega un corchazo. Con la aparición de las varietés como formato teatral comenzaron a tener más éxito este dúo y fueron contratados por diversos teatros de la calle Corrientes durante los siguientes 6 años.
En esa misma época graba en 1917 su primer tango. Se llama Mi Noche Triste y se escucha muy mal. Por supuesto, 1917, hablamos de 100 años atrás. Se convierte esta grabación en el inicio, está considerado el inicio del tango canción como género, ya que no se cantaba el tango hasta entonces. Era todo instrumental. Era todo instrumental. Esta es la primera canción de tango. Sí, melancólico. Muy bien. Lo engañó. Siempre sí, ese mismo año, además. La gente de Berizo reacciona y dice: acá es el 7 de Berizo, se llama Carlos Gardel. Muy bien. Ese mismo año filmaba también su primera película, Flor de Durazno, aunque sería una película muda. Poco sentido tiene que Gardel grabe un mudo. De hecho, después se musicalizaría algunos años después. Por este motivo, por su aparición frente a las cámaras, Gardel empieza a interesarse mucho por su aspecto físico, porque quería formar la imagen de cantante, galán y actor al mismo tiempo. En ese momento... Fue medio gordito. Medía 1,70 m y pesaba 120 kilos. Bueno. Así que en ese momento empieza a ejercitarse mucho, empieza a jugar mucho a la pelota vasca, empieza a jugar a las bochas, empieza a salir a correr, empieza a asistir a clases de gimnasia. Además, le gustaba el fútbol, era socio de Racing Club de Avellaneda. Bueno, en la platea de Racing hay una estatua. La platea de Racing hay una estatua de Gardel, exactamente. Se deben haber hecho socios mano a mano con Mirta, ¿no? Deben haber ido juntos a sacar la carrera. Y era muy aficionado al turf. También es por eso que muchas de sus canciones tienen letras relacionadas al turf. Por ejemplo, Por una cabeza, Leguizamo solo, en honor a su amigo el jockey Irineo Leguizamo. La Buenos Aires de la post-Primer Guerra Mundial estaba absolutamente copada por inmigrantes, la mayoría de ellos italianos. Se la conocía a Buenos Aires como la ciudad más italiana fuera de Italia, y es por eso que Gardel empieza a adoptar un modo de cantar vinculado a la opereta y a las canciones melancólicas de la canzoneta napolitana, que son este estilo de música. Estuve buscando canzoneta napolitana y es casi tango, casi tan depre como el tango. Lenta, voz muy grave, apela mucho a lo emocional, y así comienza a formar él una manera de cantar tango, porque el tango tenía una música, tenía un baile, pero no tenía una forma de cantarlo. La forma de cantarlo que él inventa, digamos, que es la forma con la que ha trascendido el tango como canción, tiene mucho que ver con la música medio cansina, medio lenta, y con la forma de bailar también, que apela mucho a lo emocional. Y así fue cantando tangos. En el 19, una de sus 13 canciones es un tango. Al año siguiente, 6 de 21, vemos cómo va subiendo. En el 21, 8 de 22, y en el 22, 12 de las 21 canciones. Ya más de la mitad de las canciones eran tangos. Y el resto eran canciones, como decíamos, campestres, lo que hoy llamamos folclore, digamos. Casi no ha trascendido eso. Casi no ha trascendido. No escuchás hoy una canción campestre cantada por... Absolutamente. En 1923 viajan juntos con José Razzano a la primera gira europea, que lo lleva a España y Francia, y al volver 2 años después, Razzano tiene una lesión en la laringe, por lo que Gardel queda como solista, y Razzano pasa a ser su manager. Después se pelearían, problemas económicos, como siempre suele suceder. Se va otra vez a Europa, esta vez durante 5 años, del 25 al 29, no haciendo solo presentaciones en vivo, sino grabando gran parte de su repertorio que hoy le conocemos, y ahí comienza a utilizar el micrófono. No existía el micrófono aquí en la Argentina, algunos años después sí, y empieza a mejorar mucho la calidad de sus grabaciones a partir de la utilización de esta tecnología. En 1926 y en 1927 grabó más de 100 canciones cada año. Si pensamos 100 canciones por año, es una cada 3 días. Sí. Cada 3 días una grabación. O 5 CD de 20. O 5 CD de 20. Son grandes. Era Calamaro. 5 6 más o menos. Más o menos. Hizo 2 giras más por Europa, siempre yendo a España y a Francia, donde se hizo muy famoso. Al volver, cantó en Buenos Aires y en Montevideo, hizo una gira por el interior, y el 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen, y Gardel se manifestó en favor del golpe. De hecho, cantó una canción alusiva a ello,
que se llamaba Viva la Patria. No vamos a hacer. Era el Partido Autonomista. Era el Partido Autonomista, por eso. Digamos, no cambió su posición. No cambió su posición, se mantuvo firme. De hecho, le generó bastantes inconvenientes con algunos irigoyenistas. Sí. Hoy te van a decir que era de izquierda, porque viste, cuando después de muertos los corren. Dicen, no, estaba confundido. Después de muertos los van corriendo sin la conveniencia. Era otra época. Y era de derechón, sí. Comenzó a interesarse mucho con el cine, un visionario, como modo de difundir su música. Ya había participado en una película muda y en 1930 filma 15 videoclips. Se considera a Gardel como el iniciador, el pionero del videoclip. De hecho, en algunos tenía algunas charlas con compañeros antes, con cuestiones políticas incluso y todo, pero el videoclip como formato, él empezaba una canción, estaba todo el video, terminaba la canción, él lo representaba y es como el inicio del videoclip. Algunos se arruinaron cuando fueron revelados, pero se conservan algunos de ellos. Filmó varios largometrajes, luego, 9 para ser exactos, entre el 31 y el 35, también siendo algunos de los primeros de Latinoamérica, y muchos incluyendo cuestiones musicales, no solo actorales. Y aquí comienza un fenómeno que se lo denomina la Gardelmanía. Podríamos compararlo con la Beatlemanía de la década del 60, por ejemplo. Ponele. Los pibes empiezan a engominarse el pelo para atrás, empiezan a hablar con la R así patinosa como la usaba él. Todos querían aprender a bailar tango, se ponían el sombrero medio tirado para el costado, y comienza una suerte de furor, digamos. Una estética de Gardel. Una estética de Gardel. De Gardel. Sí. Vicente Piazzolla era un argentino que había emigrado a Nueva York y trabajaba como peluquero en Manhattan. Y al enterarse que Gardel estaba allá, le hizo una figura tallada en madera y se la hizo enviar por su hijo Astor, de 12 años, para que se la entregue. Mira. Astor a esa edad ya tocaba el bandoneón, era un pibe muy simpático, y más allá de la diferencia de edad entre Astor Piazzolla y Carlos Gardel, comienzan a tener un vínculo, y Gardel se lo quiere llevar a su futura gira por Latinoamérica. Al pibe de 12 años. Al pibe de 12 años que tocaba muy bien el bandoneón. Hoy sale en tele, Gardel. Hoy sale en tele, Gardel sí, olvidate. Hoy sale en el programita. Por supuesto, lo hace participar en una película de él, El día que me quieras, como canillita aparece Astor Piazzolla, pero el padre se niega a que lo acompañe a la gira latinoamericana, por lo tanto no trasciende más de ello que nosotros sepamos. Nada. En marzo de 1935 Gardel sale de Nueva York en yate para iniciar esta gira latinoamericana por Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Colombia, Panamá, Cuba y México. El éxito que tenía en Centroamérica era descomunal. De hecho, llega a Puerto Rico un día a las 5 de la mañana. Puerto Rico, además, un lugar pequeño. Puerto Rico, por favor. Lo esperan 40.000 personas a las 5 de la mañana en el puerto. 40.000 personas en Puerto Rico recibiendo a un tipo que, evidentemente, la Gardelmanía era una cosa que no era menor. Cuando llega a Bogotá, 10 personas invaden la pista antes que aterrice el avión. De hecho, tiene que intervenir la policía también para separarlo, porque se le querían colgar, abrazarlo, besarlo, el tipo todo. Tenía un éxito descomunal en Centroamérica. Cantó en Barranquilla, cantó en Cartagena, cantó en Medellín y en Bogotá, donde hizo su última presentación, que fue en una radio. Se colmó una plaza porque pusieron altoparlantes para escuchar la emisión de radio donde estaba Carlos Gardel. De ahí tenían que ir a Cali, previamente hicieron escala en Medellín, y el 24 de junio de 1935 se suben al avión que los conduciría a Cali. Astor Piazzolla se salvó, por ser un pibito. Claro. El avión empezó a carretear, se desvía y choca contra otro que estaba esperando para despegar. No se sabe bien cuáles fueron las causas. El viento, dicen, hay una pelea empresaria también, pero dicen que había mucho viento. Aviones muy chiquitos. Muy chiquitos. En Boeing. Aviones muy pequeños. Muy chiquitos, y en el año 1935. Imaginemos la tecnología, no era por supuesto la de hoy. Se incendian ambos aviones, muere Gardel, muere Alfredo Lepera, que ya era su ladero, y 15 personas más. Solo sobreviven 3 personas del avión donde estaba Carlos Gardel. Fue enterrado primero en Medellín, luego se pidió que sus restos se traigan a la Argentina, y su féretro, para llegar a la Argentina, fue transportado en viajes, a lomo de burro, en carreta, en tren y en barco. En avión no. En avión no. Viajó
primero a Colombia, después a Panamá, luego fue llevado a Nueva York para ser velado en los Estados Unidos y llegó a la Argentina, dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo, sí, para ser traído a nuestro país, donde aún descansa en el cementerio de la Chacarita. Más que Felipe Hermoso, tenemos que enterrarlo, sí. En un momento se consideró o se creyó que había sido tiroteado. ¿Se acuerdan del cumpleaños de 25? Sí. Cuando le pegan un corchazo. Bueno, mira, el oyente del 2576 dice, aportarle a Fer que el que le disparó en el cumpleaños fue el tío del Che Guevara. No es cierta esa, es una versión, pero no es cierta esa versión. No es cierta esa versión. Lo busqué, lo investigué y no es cierta, lo descartamos. También dice que se encontró en Uruguay con un tío del Che Guevara que estaba prófugo y tampoco es cierto. Le hacen la autopsia. Cerca del pulmón izquierdo le encuentran una bala. Sí, nada. Sí, bueno, hubiese sumado mucho a la historia, le hacen la autopsia, encuentran una bala cerca de su pulmón izquierdo. A este tipo le pegaron un atentado. Claro, lo quisieron matar. Era aquella bala que le habían tirado cuando fue su cumpleaños número 25 que le quedó alojada dentro del cuerpo. Lindo regalito, En su carrera, Carlos Gardel grabó 957 canciones. No llegó a las 1000. No llegó a las 1000 por muy poquito. Como decíamos, no solo tango, también canciones de folclore, milonga, samba, rancheras, canciones tradicionales en francés y en italiano y hasta un tango en guaraní. Mira. Bueno, impresionante, Mucho mensaje, 1618, gracias por el recuerdo, recordar a mi abuelo, que era fanático de Gardel, se me pianta un lagrimón. Un saludo a gente que nos está escuchando desde Miami, cuida atentamente la columna, María José, Jacu y Fede. Dame un iPhone 10. Muy buena la columna, no escuché justo, Gardel era comunista, no, justo comunista, no. No, más bien todo lo contrario. Economista y estaba a favor del golpe de Estado. Muy comunista, no era muy comunista. 0970 y los que se salvaron del accidente de avión de Gardel pudieron salir por la ventana porque eran flacos. Ajá. Mirá, qué detalle. Uno de los que sobrevive es uno de sus guitarristas. Se prende fuego el avión, por eso se muere. Sí, no por el golpe. Exactamente. Uno de los que sobrevive era uno de sus entonces guitarristas. Bien, genial, gracias. Nos estamos encontrando el próximo martes. Hasta el martes. La columna de Fernando Mele, llegan las noticias, algo demoradas, pero bien valieron la pena, a las 11.